Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridos hermanos? Espero que todos se encuentren bendecidos por Dios. Sí, hoy vamos a hablar solo sobre la sola Escritura. Los que sí creemos que la Biblia es la única fuente de la verdad escrita. A los que algunos, para desprestigiarnos, nos dicen o nos llaman que solo es Escritura, aduciendo que no todo está escrito y que hombres y miembros de su iglesia, solo ellos, pueden interpretar las Escrituras y revelar con nuevas revelaciones la voluntad de Dios y sus misterios. Seguramente habrán escuchado sobre la patrística, ¿verdad? Hablemos un poco sobre los padres de la iglesia y veremos que para nosotros, los cristianos que sí creemos en la Biblia, sabemos que los padres de la iglesia son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías y Juan el Bautizante. También Pedro, Andrés, Santiago el mayor, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Santiago el menor, Judas Tadeos, Mateo, Matías y Pablo. Hermanos, la iglesia del Cristo que Él edifica, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, dijo nuestro Señor a Pedro, se edifica sobre la revelación de Dios, en constante crecimiento, y se fundamenta en las enseñanzas de los profetas y los apóstoles, siendo la piedra angular Cristo Jesús, y no sobre fundamentos no bíblicos con supuestos padres de la iglesia, como nos quieren hacer creer. La iglesia del Cristo es el cuerpo de nuestro Señor, no un edificio, sino personas, las cuales son edificadas como piedras vivas. Efesios capítulo 2, versículo 20 dice, edificados sobre los fundamentos de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Esto ha quedado registrado en la Biblia para nuestra enseñanza e instrucción, hermanos. No podemos apartar ni ir más allá de lo que está escrito. Primera de Corintios capítulo 4, 6 nos dice esto, hermanos míos. Lo he aplicado en sentido figurado a mí mismo y a Apolos, por amor a vosotros, para que nosotros aprendáis a no sobrepasar lo que está escrito, para que ninguno de vosotros se vuelva arrogante a favor del uno contra el otro. Hermanos, no se puede agregar ni quitar nada por razonamientos de hombres, y no hay que seguir enseñanzas de hombres para no hacernos seguidores de hombres. Los profetas y los apóstoles registrados en la Biblia son los verdaderos padres de esta iglesia, la iglesia del Cristo. Son hombres que no interpretaron las Escrituras con sus propios razonamientos, como vimos en 1 Corintios capítulo 4, versículo 6, sino que fueron inspirados por Dios, ya que la palabra de la verdad solo procede de Dios y no de razonamiento de hombres. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 20 al 21 leemos. Versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Timoteo 3, versículo 15, Pablo le dice a Timoteo, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Versículo 16.
Allí nos dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Romanos capítulo 15, versículo 4. Allí nos dice, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Por lo tanto, hermanos, nuestra esperanza está en la información que encontramos en las Escrituras, inspiradas por Dios, la Biblia, no razonadas por hombres. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 20, nos dice, pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de Escritura es asunto de interpretación personal. 21, porque ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Pero hoy vemos como muchos ahora, por medio de palabras de hombres, razonamientos de hombres, hacen doctrinas a seguir, separándose de las enseñanzas de nuestro Señor, registrados en la Biblia. Marcos capítulo 12, versículo 24, leemos así, Jesús les dijo, ¿no es esta la razón por la que estáis equivocados? Porque no entendéis las Escrituras ni el poder de Dios. ¿Esto por qué? Por seguir enseñanzas contaminadas con agregados, como lo hace el catecismo y libros de religiosos escritos por algún supuesto predicador de renombre, tomando lo que hombres allí enseñan fuera de la palabra de Dios, ya en las viejas escrituras del Viejo Testamento y en el libro de Deuteronomio nos pedía, veamos Deuteronomio capítulo 4 versículo 2, así dice, no añadiréis nada a la palabra que yo os mando, ni quitaréis nada de ella, para que guardéis los mandamientos del Señor vuestro Dios, que yo os mando. Deuteronomio ahora capítulo 5 versículo 22, allí nos dice estas palabras, el Señor habló a toda vuestra asamblea en el monte, en medio del fuego, de la nube y de las densas tinieblas, con una gran voz, y no añadió nada más, y las escribió en 2 tablas de piedra, y me las dio. Deuteronomio capítulo 12, versículo 32, allí dice, cuidarás de hacer todo lo que te mando. Nada le añadirás, ni le quitarás. Proverbios capítulo 30, versículo 6, nos añadas a su palabra, no seas que él te reprenda y seas hallado mentiroso. Apocalipsis 22, 18, leemos, yo testifico a todos los que oyen la palabra de la profecía de este libro. Si alguno añade a ellas, Dios traerá sobre él plagas que están escritas en este libro. Eclesiastés capítulo 3, versículo 14, que todo lo que Dios hace será perpetuo. No hay nada que añadirle y no hay nada que quitarle. Dios ha obrado así para que delante de él teman los hombres. La palabra nos enseña en Salmos y en Jeremías. Leemos en Salmos capítulo 146, versículo 3. No confíes en príncipes, sí, príncipes predicadores o padres de la iglesia, que los hombres se imponen y los hombres se hacen seguidores. Continúa diciendo, no confíes en príncipes ni en hijo de hombre, en quien no hay salvación. Jeremías capítulo 17, versículo 5 dice, así dice el Señor, maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza, y el Señor se aparta
su corazón. Hoy vemos, hermanos, a estas religiones siguiendo enseñanzas de hombre como si fueran la verdad de Dios y que incluso contradicen las mismas escrituras. Aquellos que no se le debe quitar ni agregar. Enseñanzas como estas, donde dicen una de las mayores barbaridades, que Dios ahora debe acostumbrarse a habitar en el hombre. ¿Dios acaso debe acostumbrarse a su creación? Vemos, por ejemplo, Ireneo de León, sí, un padre de la iglesia, creo, católica. Habla en varias ocasiones de esta pedagogía divina bajo la imagen de un mutuo acostumbrarse entre Dios y el hombre. Dice, el verbo de Dios ha habitado en el hombre y se ha hecho hijo del hombre para acostumbrar al hombre a comprender a Dios y para acostumbrar a Dios a habitar en el hombre, según la voluntad del Padre. ¡Wow! ¿De dónde sacarán esto? La Iglesia Católica también reconoce revelaciones privadas. Veamos lo que nos dice Corintios capítulo 4, versículo 6. Dice esto, hermanos míos. Hermanos, lo he aplicado en sentido figurado a mí mismo y a Apolos, por amor a vosotros, para que nosotros aprendáis a no sobrepasar lo que está escrito, para que ninguno de vosotros se vuelva arrogante a favor del uno contra el otro. Sí, hermanos, muchos hombres dicen esto me lo reveló Dios y esto es voluntad de Dios y dicen cualquier cosa. No, aquí nos dice que debemos aprender a no sobrepasar lo que está escrito. Esta religión, la católica, sí, en su mismo catecismo reconoce que a lo largo de los siglos ha habido revelaciones llamadas privadas, algunas de las cuales han sido reconocidas por la autoridad de la Iglesia. La verdad que esto, hermanos, abrir las puertas a revelaciones privadas, como si Dios solo se comunicara con una determinada persona, son gotas de veneno que van entrando y contaminando la verdad que encontramos en la palabra de Dios, desconociendo y hasta en plena contradicción a lo que Dios nos enseña por medio de sus escrituras. Dios se ha revelado plenamente enviando a su propio Hijo, en quien ha establecido su alianza para siempre. El Hijo es la palabra, el verbo, sí, definitiva del Padre, de manera que no habrá ya otra revelación después de él. La palabra de Dios nos enseña en segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Y así tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que el día después despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Pero ante todo esto, saber que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Versículo 21. Pues ninguna profecía fue dada jamás en un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo. De esta manera vemos cómo se contradice la verdad con criterios de hombre, que luego son enseñadas para la supuesta iglesia de Cristo, por supuestos hombres santos de esta iglesia. Todos sabemos que la verdad
prevalece sobre la mentira. Que toda mentira es puesta al descubierto. El enemigo, el diablo, esto lo sabe. Y ante esta realidad, ahora para que esta mentira perdure y no se contradiga, y no haya unos que digan algo y otros que digan otra cosa, las hace escribir estas falsas enseñanzas, vistiéndose como un ángel de luz, y son ministros y ministros de justicia. Sí, mis hermanos, no toda historia escrita es historia verdadera. La mentira también tiene su historia y se basa también en quien la escribe. La Iglesia Católica tiene su historia, ¿verdad? Pero nada nos asegura que esta historia sea veraz y verdadera, dada por Dios, mediante la revelación del Espíritu Santo. Mucho más cuando trata de minimizar a la palabra de Dios escrita, la Biblia, y con ello suplementar lo que así nos enseña por sus tradiciones e historia. En la Biblia nos dice en Mateo capítulo 28, versículo 20, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y qué es lo que enseñó nuestro Señor a guardar a sus discípulos? Lo que encontramos registrados en la Biblia. Lo demás es invento de hombres. Donde encontramos entonces esas enseñanzas en la Biblia, mis hermanos, no en enseñanzas de hombres que hacen sus propias interpretaciones, agregan y quitan cosas de la palabra, aduciendo que son los únicos que pueden interpretar la Biblia, ya que la palabra de Dios fue dada a todos los hombres, que al Cristo se entregan para que alcancen el conocimiento de la verdad, esa verdad que nos hace libres de la manipulación humana. Bien, mis hermanos, hasta aquí entonces con esta charla donde vamos descubriendo y aprendiendo el por qué creemos y en base a qué creemos lo que creemos en el pueblo de Dios, el pueblo del Señor. Se despide de ustedes su hermano en Cristo, Humberto Luis Cortés, predicador de la palabra, ministro del nuevo pacto, miembro de la agrupación cristiana no religiosa, pueblo del Señor, pueblo de Dios. Y caminemos todos juntos, tomados de la mano de nuestro Señor, rompiendo las barreras que nos separan, con el único vínculo perfecto que es el amor que le tenemos a Dios y que reflejamos en nuestros hermanos. Chao, chao, hasta el próximo video.